Sí, ahí les quedan en la plataforma para que lo puedan consultar. Igual, Con base a esos conceptos que están ahí, se tiene que realizar el ensayo, ¿cierto? Y subir ahí en esa tiene opción que que ver, aparece. sí, sí es parte de los requerimientos en el ensayo. Correcto. Bueno, vamos a seguir entonces con esta parte. Vamos a irnos ya entonces más a la minucia de la parte contable como tal, ¿sí? Entonces vamos a decir qué es la contabilidad. La contabilidad es la disciplina que se encarga de determinar, medir y cuantificar los factores de riqueza de la empresa, con el fin de servir para la toma de decisiones y control, presentando la información previamente registrada, ¿sí? Entonces, era lo que hablábamos ahorita, lo importante de la contabilidad. Lo importante de la contabilidad, supremamente que no debe ser negociable, la contabilidad no debe ser solo para efectos fiscales. La contabilidad debe ser para la toma de decisiones, ¿sí? Muchos años la contabilidad ha sido solo el requerimiento fiscal por las entidades de control para pagar solamente impuestos. Entonces nos vamos a dar cuenta que la contabilidad no va a servir para la toma de decisiones y es allí, como hablábamos al principio, de aquello de la doble contabilidad, aquello de comprar facturas. Entonces, ¿qué termina siendo la contabilidad? La contabilidad termina sirviendo para nada. ¿Por qué? Porque estamos llenándola de basura, ¿cierto? Entonces, lo único que está haciendo la contabilidad es servir para reducir impuestos. Y realmente no me va a brindar una información válida y coherente de mi negocio y no voy a poder llevarle el control a mis procesos productivos, a mis costos, a mis gastos, a la administración propia del negocio con información fidedigna y a tiempo para yo tomar decisiones, sino que simplemente la contabilidad la miro cada 2 meses para mirar cómo va el IVA y la miro cada año para ver cuánto es que requiero dar de utilidades para manejar mi impuesto de renta. Pero realmente la contabilidad no la estoy controlando para que me diga si mi proyecto es bueno, si mi negocio me da un buen margen de rentabilidad, si se me están yendo por los dedos las utilidades porque tengo los costos y los gastos disparados, tengo demasiado personal, no estoy controlando mis costos al momento de que me tengo que recoger porque no estoy vendiendo, caso hoy lo que estamos viviendo en las empresas. Entonces, yo tengo que tener una base de información para tomar decisiones. Pues yo puedo decir, ay, no, sí, en el banco tengo plata, pero el hecho de que yo tenga plata en el banco no quiere decir que sean utilidades. ¿Por qué? Porque son dos lenguajes distintos. Una cosa es la rentabilidad del negocio y otra cosa es que yo tengo plata en el banco, pero es porque tuve que hacer préstamos o tengo plata porque yo no he repartido las utilidades del negocio de periodos anteriores y lo que estoy haciendo es comiéndome la plata. Tengo plata, sí tengo plata, pero es que yo como accionista no he repartido utilidades. Y entonces no es el hecho de como tengo disponibilidad de plata, voy y pago y simplemente sigo porque es que el banco es el que me mide el aceite al negocio. No, yo tengo que llevar un control de costos y gastos y es la contabilidad la que me permite tomar las decisiones a tiempo, siempre y cuando le dé la importancia y el nivel a nivel empresarial, ¿cierto? La contabilidad quizás es el elemento más importante de la empresa, ya que nos da a conocer la riqueza económica y financiera de la empresa con el fin de servir para la toma de decisiones y control, presentando la información previamente registrada de manera sistemática, útil y para los distintos stakeholders. ¿Qué es eso? A nivel de los negocios de la empresa, yo debo llevar un nivel de costos distribuidos en los distintos proyectos. Entonces, si yo tengo 3 proyectos productivos, yo debo tener un análisis de costo que me permita analizar cada proyecto por aparte. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un proyecto que me esté dando muy buenas utilidades, pero puedo tener 2 proyectos que me dan pérdidas. Y yo, si yo no llevo cada proyecto por separado, los que me están dando pérdidas se comen la utilidad del proyecto que me está dando la rentabilidad y no tomo decisiones a tiempo para cancelar los proyectos o para reestructurarlos o reformularlos o implementar las estrategias que me permitan reinventar los proyectos, ¿cierto? Entonces es importante que yo a nivel de la contabilidad lleve por separado los costos y gastos de cada uno de los proyectos. Hay procesos de costeo que se llama, por ejemplo, costo por actividades, que se llama costos ABC,
O hay distintos sistemas de información que me permiten llevar el costeo dependiendo del área utilizada por la organización, distribuir de acuerdo a esa área los servicios públicos, o ir llevando de determinada manera y controlando cada uno de los costos y gastos de cada proyecto. ¿Listo? O si yo tengo un proyecto, por ejemplo, en montaje, en desarrollo, los gastos asociados no me los voy a llevar para el PIG. ¿Dónde me debería llevar esos gastos? Los debo ir llevando en un proceso a nivel del balance, como un proceso, en un producto en proceso, porque apenas lo estoy desarrollando. Y no lo debería cargar en el PIG porque todavía no lo he terminado de ejecutar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo llevo un proceso productivo, fabrico casas. Entonces, mientras yo estoy haciendo el proceso productivo, tengo un inventario en proceso. El inventario va en la cuenta del activo, no en el estado de resultados, ni en el ingreso, ni en el costo, ni en el gasto. Va en el inventario. Cuando yo ya termino mi casa y la vendo, ahí sí, voy a tener el ingreso y ahí bajo el inventario que me valió esa casa y lo bajo del inventario y lo llevo a producto terminado y voy a tener ya mi ingreso y mi costo y mi margen de rentabilidad, ¿cierto? Ese es el momento en que yo registro los costos. Mientras yo esté desarrollando el proyecto, lo voy llevando sobre el balance en un inventario en proceso, ¿sí? Entonces, para que vamos asociando cuentas ahí, lo iremos desarrollando en el transcurso de la materia. Bueno, en relación de conceptos de contabilidad, vamos a decir que se manejan estos conceptos: registrar, clasificar, interpretar y comunicar. Entonces, la contabilidad es la metodología mediante la cual la información financiera de un ente económico es registrada, clasificada, interpretada y comunicada. Esto con el fin de que sea utilizada por los gerentes, inversionistas, autoridades gubernamentales y otras personas y empresas como ayuda para la toma de decisiones en cuanto a la asignación y la utilización de recursos. En el corazón de la contabilidad se encuentra la medición de las transacciones financieras, las cuales representan las transferencias del derecho de propiedad legal según una relación contractual. Quedan excluidas expresamente aquellas transacciones no financieras según varios de sus principios generalmente aceptados. Entonces, primero, ¿qué es registrar? Registrar es que yo a nivel de contabilidad manejo un plan de cuentas. ¿Han escuchado hablar del plan de cuentas? Entonces, yo a nivel de contabilidad manejo un plan de cuentas donde yo manejo los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos, los costos, y de acuerdo a eso yo voy a ir registrando cada factura que me llega, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, voy a registrarla. ¿En dónde la registro? En la contabilidad, el módulo contable que yo maneje a nivel empresarial. Pero antes de registrarla tengo que clasificarla. Y esa clasificación depende de cómo voy a interpretar esa factura. Entonces me llega la factura, yo fabrico muebles y me llega la factura de la compra de madera, ¿sí? Entonces, ¿cómo la voy a interpretar? La persona en contabilidad debe conocer propiamente el proyecto que desarrolla la empresa para que registre claramente las facturas. Compré madera y esa madera y esos muebles viven un proceso un proceso de transformación, ¿cierto? Entonces yo ese material no lo puedo llevar derecho como costo materia prima, como miramos ahorita el que les muestro. Hola, nos fuimos momentáneamente. Hubo una interrupción del internet. Bueno, voy a volver al documento. Listo. Entonces estábamos diciendo que si yo compro madera, ese es un proceso de transformación, ¿cierto? Como el de la casa. Entonces yo compro la madera y ese material no me lo puedo llevar de una para el costo de materia prima. Me lo debo llevar para el inventario del producto en proceso. ¿Por qué? No lo puedo bajar al costo de la materia prima hasta que yo no le haga la transformación, lo vuelva en una cama, lo vuelva en unos muebles y lo venda. En el momento que lo transformo y lo paso a producto terminado y ya paso a venderlo, ahí es que bajo el costo asociado ya del producto terminado.
Entonces, por eso es la importancia de tener claridad de la interpretación del negocio, de interpretar el negocio, de comunicarlo claramente entre el grupo que maneja la información para saber en qué momento los costos asociados deben de ir al inventario en proceso o ya al costo del producto terminado, ¿cierto? Si lo que me llegó fue una factura, por ejemplo, de servicios públicos, esa factura de servicios públicos ya va a ser o costo o gasto, dependiendo del área al que corresponda ese servicio público. Me llega la factura del arrendamiento, va a ser lo mismo, va a ser costo o gasto de una vez. Le voy a pagar la mano de obra. ¿A quién le voy a pagar la mano de obra? A la gente que me está fabricando esos muebles. Esa mano de obra todavía no es costo, porque esa mano de obra estoy haciendo el proceso de transformación. Entonces esa mano de obra se va a venir también para el producto en proceso. Entonces allá voy a llevar la mano de obra y la materia prima mientras se termina de fabricar el producto. Cuando termine de fabricar el producto, esa mano de obra y ese material se van a convertir en costo del producto terminado y cuando lo venda, traigo el costo. ¿Sí? Se tiene la relación de causalidad. Yo no puedo bajar el costo. Los 100 muebles que fabriqué, si apenas vendí 10. ¿Por qué? Porque no hay relación de causalidad. Yo voy bajando al costo en la medida, vendí 10 muebles, bajo el costo de los 100 que fabriqué, bajo el costo proporcional de 10 muebles al costo de venta. De forma tal que a nivel de los estados de resultados yo vaya mostrando mi margen de rentabilidad, ¿cierto? Y cuál es la utilidad realmente que me está dando el proyecto. Y los otros 90 muebles que fabriqué se van a quedar allá en producto terminado, pero en mi inventario. En el inventario, cuando venda los 90 muebles que me van quedando, voy poco a poco trayéndolo con el producto vendido. ¿Que vendí otros 50? Listo. Genero ingreso de 50 vendidos y vengo y me traigo el costo de esos 50 que fueron vendidos y ya lo bajo del inventario del producto terminado al costo. Y ahí me va a dar el margen de rentabilidad. ¿Sí? Eso se llama ir llevando como, dependiendo de la causación de las ventas, voy bajando el costo. ¿Sí? Para tú tener claridad, por allá se echaron la bendición, Jefferson. Jefferson, ¿qué pasa? Vas llevando el control de los costos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú necesitas saber cuál es la rentabilidad de tu negocio. Así es que te vas a dar cuenta si el negocio es rentable o no es rentable. ¿Sí ves? Entonces, por eso esa necesidad, esa relación de conceptos, saber que hay que registrar, cómo lo clasifico, cómo interpreto las facturas que estoy pagando y cómo se comunica el proceso productivo al interior de la organización para tener realmente el control de la información y el manejo pertinente en las transacciones financieras para la toma de decisiones. Listo, vamos ahí. Importancia de la contabilidad en la empresa. Quizá puede ser el elemento más importante en toda empresa o negocio, ya que nos permite conocer la realidad económica y financiera de su empresa, su evolución, su tendencia y lo que se puede esperar de ella. La contabilidad no solo permite conocer el pasado y el presente de la empresa, sino el futuro, lo que viene a ser lo más interesante. Entonces, el futuro, ¿cómo lo vamos a predecir? Con lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? ¿Qué dijimos? Elaborando un presupuesto y llevando un control al flujo de caja. Eso es lo que me permite conocer el futuro. ¿Listo? Vamos a mirar algo de la parte del desarrollo histórico de la contabilidad. Entonces decimos que desde la edad antigua existió la necesidad del control de las actividades comerciales desarrolladas, para lo cual de manera empírica se llevaban los registros de las operaciones realizadas, bien fuera con símbolos, anotaciones u otras señales. Hasta aquí podríamos hablar de unos primeros registros contables de una partida simple, básicamente de cuentas de patrimonio, que si bien aún no constituían un modelo contable, sí formaban parte de las bases que en tiempos posteriores se consolidaron como una contabilidad como tal, ¿cierto? Entonces, en la edad de piedra, pues se encuentran que ellos iban llevando sus registros. ¿Y dónde los iban registrando? Contra los muros, ¿cierto? Iban haciendo a nivel de jeroglíficos y de registros, pues iban llevando las cuentas de sus transacciones, cómo iban desarrollando su proceso productivo.
En la contabilidad de la Edad Antigua, las primeras civilizaciones que surgieron sobre la Tierra tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de determinados hechos con proyección aritmética, que se producían con demasiada frecuencia y eran demasiado complejos como para poder ser conservados en la memoria, ¿cierto? Reyes y sacerdotes necesitaban calcular la repartición de los tributos y registrar su cobro por uno o por otro medio. En último lugar, los comerciantes han sido siempre el sector de la sociedad más comprometido con cualquier nuevo procedimiento de registro de datos, y los mercaderes y cambistas lo han habido desde los primeros momentos en todas las civilizaciones. Entonces, recordemos, siempre se han cobrado tributos, siempre se han generado transacciones, yo le vendo, tú me vendes, yo te entrego, tú me pagas con productos. Cuando no eran ventas, no existía la moneda, se cambiaban los bienes. Yo te entregaba alimentos, tú me dabas sal o me dabas un ternero, me dabas una vaca en contraprestación. Entonces, todos esos registros se iban llevando a nivel de qué? Los iban anotando en sus libros, en sus cuadernos, o si no habían cuadernos, pues iban llevando un registro como tal para llevar el control. ¿Saben ustedes quiénes fueron los primeros que cobraron los impuestos? En Roma, ¿quiénes eran los que cobraban los impuestos? Eran los sacerdotes. Los sacerdotes cobraban los impuestos y también eran los prestamistas. Entonces, si la gente necesitaba plata, le hacían préstamos. Y para poder llevar los registros de los préstamos, pues iban anotando cómo llevaban, quién debía plata. Y obviamente, tras de esos préstamos, pues se cobraba una retribución. Entonces, para llevar el control de esas retribuciones, igual iban anotando a nivel de cada una de las casas por donde tenían el reino, cuáles casas correspondían al reino o qué personas vivían en el reino y a quienes les iban prestando recursos o quienes iban pagando tributos o quienes lo debían. Hacia finales de la Edad Antigua se dio origen a las cruzadas y con ello se dio una gran movilización de personas de un lugar a otro, generando un incremento en el comercio, que exigió a los comerciantes un mayor control de sus mercancías y del dinero que ellas representaban, consolidando la moneda como el primer medio de transacción o de intercambio. Entonces aquí ya empezamos a utilizar la moneda en la época de las cruzadas para que se generara ese intercambio de producto. En la Mesopotamia, el país situado entre Tigris y Éufrates, era ya en el cuarto milenio antes de Jesucristo asiento de una próspera civilización. Los comerciantes de las grandes ciudades mesopotámicas constituyeron desde fechas muy tempranas una costa influyente e ilustrada. El famoso Código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700 antes de Jesucristo, contenía, a la vez que leyes penales, normas civiles y de comercio. Regulaba contratos como los del préstamo, venta, arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras propias del derecho civil y mercantil. La propia organización del Estado, así como en adecuado funcionamiento de los templos, exigían el registro de sus actividades económicas en cuentas desarrolladas. Los templos llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias que realizaban préstamos, el interés estaba cuidadosamente regulado y con contratos de depósito. Entonces, si ves, miran cómo iban desarrollando toda una actividad mercantil y contaban con su propio código de comercio que les reglamentaba todas las interacciones que hacían, las normas, cómo soportaban los documentos, y eso existía desde épocas remotas. O sea, el tema comercial, el control comercial, el usufructo de los préstamos es un proceso que ha vivido por muchos años, ¿cierto? Como sociedad lo hemos mantenido y lo hemos sostenido durante largas épocas. En Egipto, los templos helénicos, como había sucedido muchos siglos antes con los de la Mesopotamia y Egipto, fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que resultó preciso desarrollar una técnica contable. Cada templo importante, en efecto, poseía un tesoro alimentado por los símbolos de los fieles o de los estados, donaciones que eran preciso anotar escrupulosamente. Los tesoros de los templos no solían estar inmovilizados y se empleaban con frecuencia en operaciones de préstamos al Estado o a particulares.
Puede afirmarse así que los primeros bancos griegos fueron algunos templos, quizás el lugar donde los arqueólogos han encontrado más abundante y minuciosa documentación contable, lo que se constituye en el santuario de Delfos, donde se han recuperado cientos de placas de mármol que detallaban las ofrendas de los fieles, así como las cuentas de reconstrucción del templo en el siglo IV antes de Jesucristo. Entonces, sí vemos la necesidad de que las comunidades se iban desarrollando en su interacción procesos comerciales que era prioritario pues dejarlos registrados, ¿cierto? Entonces, así es que hemos visto que la contabilidad se ha desarrollado por largas épocas. En el caso de Roma, el genio organizador de Roma, presente en todos los aspectos de la vida pública, se manifestó también en la minuciosidad con la que particulares, altos cargos del Estado, banqueros, comerciantes llevaban sus cuentas. Ya en el siglo I a.C. se menospreciaba a una persona que fuera incapaz de controlar contablemente su patrimonio. El libro más empleado era el de ingresos y gastos, Codes Accepti et Expensi. Los grandes negociantes llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad de tal manera que algunos históricamente han creído ver en ellos un primer desarrollo del principio de la partida doble, aunque hay algunas citas de grandes autores como Cicerón que parecen sustentar de tal hecho, son demasiadas confusas como para establecer la tesis de que el método de la partida doble era conocido en la antigüedad. La Europa medieval, debido a la casi totalidad aniquilación del comercio en Europa en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, las prácticas contables más o menos evolucionadas habituales en el mundo antiguo desaparecieron. La técnica contable se iba a desarrollar de nuevo en Europa a partir de casi del siglo cero, al compás del crecimiento del comercio, que tomó su primer gran impulso en las cruzadas. Las repúblicas comerciales italianas y los Países Bajos serían durante los últimos siglos de la Edad Media las regiones europeas en las que la vida comercial iba a ser más intensa. Como consecuencia natural de la práctica contable, irían desarrollando nuevos métodos en estos países y serían sobre todo en las repúblicas italianas donde habría de surgir la nueva contabilidad. Bueno, hemos hablado de la partida doble, ¿cierto? Han escuchado mencionar la partida doble en el transcurso de la vida del desarrollo de la contabilidad. Pero, ¿qué es específicamente la partida doble? ¿Alguno sabe qué es la partida doble? No, señora. Bueno, cuando yo tengo... Ay, ¿quién tiene negocio? A ver, ¿quién tiene negocio? ¿Ninguno tiene negocio? Julián, Julián, ¿dónde estás, Julián? Alce la mano. Véalo aquí, ya lo vi. Julián, ¿cómo llevas el negocio? Mentiras, ¿Cómo llevas? mentiras, profe, yo no tengo negocios. Ah, no, 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 no. No, Jefferson, muy Bueno, enredado. vamos a suponer, si yo tuviera un negocio, ¿cómo llevaría el control de ese negocio? Tengo una tienda. ¿Cómo hacen los tenderos para llevar el control de su negocio? En un libro de contabilidad, 3 columnas, 4 columnas, y pues Eso. pone una lo que ingresa, las deudas y lo que sale. Eso. Profe, Si ve un que sí tiene inventario. negocio, si ve que sí tiene negocio. Pero él no lo tiene, pero tiene idea de cómo manejarlo. Eso está... oh, él sí lo tiene y no que le da pena decir que tiene negocio, profe. Ay, no, pero ¿qué pasa? Tengo un negocio de tractomulas, Jefferson era empleado mío y me robó. Pero no, lo que dice Julián tiene razón. Eso se llama un libro fiscal. Entonces, los negocios pequeños que no están obligados como tal a llevar una contabilidad, pero así a llevar un libro fiscal, eso es lo que hacen. Diariamente van registrando qué es lo que venden, o sea, cuáles son sus ventas del día, y van registrando cuáles son sus gastos, cuáles son las compras que realizan, ¿sí? Simplemente es un registro. Compré tanto, vendí tanto. Y van llevando el saldo al final de cuánto va siendo su utilidad del día, cuál es el remanente, ¿cierto? Eso es una partida simple.
Esas partidas son simples. ¿Qué es una partida doble? El concepto de partida doble te están diciendo aquí. El primer autor de que tenemos noticia de que estableció claramente el uso del método de la partida doble fue Benedetto Cotregli. El libro de Cotregli tardó casi 115 años en ser llevado a la imprenta, lo que unido al carácter incompleto de su exposición impidió que se pudiera adjudicar a su autor en la historia de la contabilidad, un papel comparable al de Fray Luca Pacioli. A nivel oficial, al que le dicen que es el que desarrolló la partida doble fue Fray Luca Pacioli. Fray Luca Pacioli es al que originalmente le dicen que él fue el que desarrolló la partida doble. Pero en la historia, el que lo desarrolló fue este señor Benedetto Cotregli. Pero el registro oficial que hizo del libro tardó demasiado y a este señor se le atribuyó ese tema. ¿Qué quiere decir? La partida doble es cuando yo registro una factura. ¿Cuándo registro una factura? Cuando yo registro una factura, vamos a registrar un gasto. Entonces, compré la madera para hacer los libros. Para hacer los libros no, para hacer las camas y los muebles, ¿cierto? Dijimos, esa factura es materia prima para construir los muebles. Entonces, esa factura, compré una madera que me valió 10 millones de pesos. Esos 10 millones los voy a registrar en el inventario como 10 millones de pesos. Pero yo no me puedo quedar en una sola partida simple con un solo registro porque mi contabilidad es partida doble y como dice doble es doble registro. Entonces registro mi ingreso, mi costo al inventario por 10 millones de pesos, pero voy a registrar mi contrapartida contra cuentas por pagar 10 millones de pesos. ¿Sí? Entonces siempre voy a cerrar mi registro, voy a hacer un débito, en este caso el débito va a ser un ingreso al inventario y voy a registrar un crédito, en este caso el crédito va a ser a una cuenta por pagar al proveedor. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia entre un registro y otro? ¿Qué haría el señor de la tienda? Registraría que compró una madera en 10 millones y pare de contar, partida simple. La empresa lleva es partida doble, quiere decir, registra por el débito y registra por el crédito. Registra por el débito el ingreso de una madera que lleva el inventario en 10 millones de pesos, pero va a registrar una cuenta por pagar al proveedor 10 millones de pesos y que lo va a dar de baja al momento que le cancele al proveedor contra bancos, ¿sí? Esa es la partida doble. ¿Me hago entender ahí? ¿Les queda claro cuál es la diferencia entre partida simple y partida doble? Sí, señora. Por ejemplo, voy a pagar la nómina. Entonces, Ángela Echeverry trabaja en esa empresa. Yo a Ángela Echeverry le tengo que pagar la nómina. Voy a registrar el gasto de Ángela, voy a suponer que trabaja en la administración, voy a llevar el gasto de Ángela dentro de salarios, gastos salarios, un débito, contra una cuenta por pagarle a Ángela por nómina, ¿sí? La causo. Y luego digo, ya el día de pago, bajo la cuenta por pagar a Ángela del crédito, la voy a debitar y voy a acreditar el banco y le pago a Ángela el salario. ¿Sí? Eso es partida doble. Trabajo en ambas vías, trabajo con un débito y trabajo con un crédito. Entonces, a nivel contable, luego vamos a mirar cuáles son las cuentas de naturaleza débito y cuáles son las cuentas de naturaleza crédito para yo ir creando mis partidas dobles. ¿Sí? Eso es la diferencia entre partida doble y partida simple. Bueno, continuemos acá, chicos. Yo corro esto por acá un poquito. Posteriormente, con la caída del Imperio Romano, surge el capitalismo y el concepto de riqueza, haciendo cada vez más necesario el control de las operaciones. Entonces surge la partida doble y la teneduría de libros, y con ello aparece el concepto débito y crédito. Para las cuentas, el concepto de pérdida y ganancia, el libro diario y el balance de comprobación para igualar los débitos y los créditos, proporcionando así las bases de la contabilidad moderna. No obstante, los asientos de diario son simples,
2 cuentas con redacción extensa. Y el balance es solo una comprobación de sumas iguales y no un estado de situación financiera como lo conocemos hoy en día. O sea, así vino a ir surgiendo como tal los registros contables y la creación de un débito y un crédito a nivel de la contabilidad, pero en la época antigua. A continuación de la revolución industrial, con la cual se desarrollan diferentes prácticas comerciales e industriales, generando un incremento en la inversión de capital y en el fortalecimiento de la actividad financiera. Esta situación comienza a generar nuevos requerimientos de información y con ellos nuevos niveles de control que requieren que se vayan estructurando con un nuevo modelo de registros contables. Ante esta situación se introdujeron nuevos conceptos como el de presupuestos para realizar provisiones de ingresos y gastos, costos para medir la utilidad y ganancia o ganancia de un proyecto, para valorar las mercancías, la distribución entre la figura de propietario y el de empresa, lo que perfeccionó el balance de comprobación y el cálculo económico para la toma de decisiones. Ahí vamos, ¿en qué época? En la revolución industrial. Entonces nace todo el proceso de causación. ¿Qué es causación? ¿Quién sabe qué es causación? Causación es el principio de causación, es otro de los principios elementales de la contabilidad. Este principio habla de que los hechos se deben reconocer cuando estos se realizan y no cuando se reciba o se haga el pago. Es decir, se causa cuando se vende el producto o se presta el servicio, independientemente si se recibe el pago o no. Se entiende que cuando se realiza el hecho económico, este se ha constituido en una obligación o en un derecho exigible. Entonces ahí era que hablábamos, por ejemplo, lo de cartera. Si yo vendo, ya es un hecho exigible. Así no me está entrando la plata, yo registro el ingreso de la venta en ingreso y llevo una cuenta por cobrar. ¿A quién? A mi cliente que me compró. Ya se volvió un hecho exigible. ¿Por qué? Porque yo le entregué la mercancía y el señor ya me quedó debiendo una plata y está soportado en una factura, ¿cierto? Entonces, el día que se causa la transacción, ese día se genera el registro en la contabilidad. Hoy compro materia prima, hoy registro la factura en la contabilidad y la llevo contra una cuenta por pagar. Independientemente si yo ya la voy a pagar o voy a esperar, yo cuadré que la voy a pagar en 15 días. Entonces, en 15 días bajo mi cuenta de la cuenta por pagar y saco la plata del banco. Entonces se me genera otra transacción, ¿cierto? Pero ese es el principio de causación. Yo registro las transacciones el día que se causan, el día que se realiza la transacción económica, independientemente de que me paguen o independientemente de que yo pague. Ya se me generó la obligación y la operación del negocio, ¿cierto? Vamos a pasar a ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial, que en realidad no es una ecuación, sino una igualdad, puesto que no existe ninguna incógnita. Es el presupuesto esencial de las ecuaciones, es junto con el método de partida doble los pilares de la contabilidad actual. De esta manera, entonces, cuando yo tengo un balance o un estado de situación financiera que hoy es llamado, el activo es igual al pasivo más patrimonio. Cuando tú miras un balance, vas a mirar que el activo es igual al pasivo más patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tiene la empresa o viene del patrimonio, que lo compraron los socios y lo dieron la plata al momento de constituir la empresa o con las utilidades generadas que son patrimonio, o se lo debo a un tercero, se lo debo a un banco, se lo debo a un proveedor. La sumatoria de esos dos me da el valor de los activos. ¿Y qué voy a tener en el activo? Voy a tener caja y bancos, voy a tener inventarios, voy a tener cuentas por cobrar, voy a tener la propiedad, planta y equipo. Por todas esas variables van a estar conformado mi activo. Entonces siempre es esa igualdad patrimonial que vamos a encontrar a nivel de los estados financieros. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí?
Bueno, voy a interrumpir un segundo aquí en este punto, que me quedan 2 minuticos. Venga, vuelvo al grupo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a completar una grabación con el material que falta en esta presentación, de tal forma que vayamos avanzando un poquito más. La idea es que en 8 días vamos a tener el primer parcial, ¿cierto? Entonces sí necesito que avancemos en el material que hemos venido trabajando, que estudiemos. La idea es más tema conceptual en esta parte de lo que hemos ido avanzando para el examen que vamos a tener dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a trabajar la mitad de la clase y en la otra mitad de clase vamos a desarrollar el examen. ¿Listo? Pero entonces les voy a completar esta presentación en un video y se los cuelgo en la plataforma. Les aviso debidamente. Si Dios quiere, mañana se los grabo para que se completen, para que avancen con el módulo y vayamos preparándonos y avanzando con el tema, ¿sí? La idea, recuerden muchachos, es que vamos avanzando, ustedes van teniendo inquietudes y vamos trayendo las inquietudes a la clase para que la hagamos más fructífera y más enriquecedora. Recordemos que los protagonistas en la clase son ustedes, ¿cierto? Ustedes son los que hacen la clase. Entonces, en esa medida vamos a poder interactuar más, vamos a ir aclarando más dudas, vamos a ir ganando, que sean ustedes ganadores en la clase y entonces que vayamos avanzando, muchachos. Entonces así quedamos, va a quedar, tiene la actividad para el viernes. Les dejé avanzar en el módulo 3 y 4 y les voy a hacer un foro sobre ese módulo. Y en 8 días vamos a trabajar las inquietudes de esos módulos y vamos a tener el examen. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda, inquietud, recomendación, sugerencia. Mañana les completo esa presentación que les tengo ahí para que puedan trabajarla y escucharla y facilitarles más el proceso de entendimiento. ¿Listo? Entonces así quedamos, no demora en botarme el sistema, estamos en el último minuto.